Oportunidad de adorar su santo nombre. Gracias a Dios, hermanos, también por la presencia de cada uno de ustedes y también, hermanos, por la oportunidad que Dios nos da de adorarle. Quiero invitarles, hermanos, a abrir sus Biblias en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Hebreos 11, hermanos, es conocido como el capítulo de la fe. Algunos inclusive le han llamado esto al salón de la fe. Otros, hermanos, le han llamado el lugar donde están los héroes de la fe. Tal vez, hermanos, cada una de estas descripciones son correctas, puesto que precisamente es un capítulo que habla sobre la fe y habla sobre algunos hombres del Antiguo Testamento que conocemos o que fueron conocidos por la gran fe que demostraron tener en Dios. Una de las cosas importantes de este capítulo es que empieza precisamente describiendo a la fe. En el verso 1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sin embargo, hermanos, hablar de la fe es hablar de algo que en nuestros días, en muchos lugares, es malentendido. Muchos pasajes, por ejemplo, que hablan de la fe en el Nuevo Testamento se sacan de contexto y a algunos otros se les da una interpretación equivocada. Por ejemplo, cuando se habla de Romanos 16, cuando Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y luego en el verso 17 dice que el justo por la fe vivirá. Bueno, muchos malinterpretan ese pasaje y considerando algunos otros pasajes también, como este, muchos han obtenido de ahí la enseñanza equivocada acerca de salvación por fe solamente. Pero cuando vamos a Hebreos 11 encontramos que hay toda una enseñanza sobre la fe en ese capítulo, que realmente contradice estas enseñanzas equivocadas del sectarismo religioso de nuestros días. Hebreos 11, siendo el capítulo de la fe, nos enseña muchas cosas sobre la fe. Pero en esta ocasión quiero que, en medio de toda esa información que se nos da en el capítulo, veamos tres grandes verdades sobre la fe que resaltan como una luz en medio de la oscuridad, y especialmente que resaltan la gran enseñanza del Nuevo Testamento. Así que vamos a hablar un poco acerca de tres verdades sobre Hebreos 11. La primera de ellas, hermanos, es esta. La primera gran verdad sobre la fe que Hebreos 11 enseña es que sin fe es imposible agradar a Dios. En Hebreos capítulo 11 y verso 6, fíjese cómo dice la Escritura: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La primera gran enseñanza sobre la fe de Hebreos 11 es que sin fe es imposible que una persona pueda agradar a Dios. Aquí, hermanos, se está hablando de la fe personal. Lo que está diciendo es que sin fe, sin la fe personal, no es posible que podamos tener una relación con Dios. La fe personal, de hecho, es la base de la relación que un hombre puede tener con Dios. Fíjese cómo dice el pasaje primero: el que se acerca a Dios necesita creer que Él es y que Él existe. ¿Sí? Esa es la parte fundamental de la fe. Nadie, hermanos, puede decir que tiene fe si no cree que Dios existe. Sin embargo, hermanos, nosotros sabemos que al acercarnos a Dios no necesitamos de ver cosas para realmente poder creer en Dios. Este es el gran problema de la humanidad. El gran problema de la humanidad que ha traído como consecuencia la idolatría
es el quererse hacer una figura de lo que Dios es. Es por eso, hermanos, que la idolatría ha existido a través de todos los tiempos. La gente, hermanos, dice creer en Dios, pero para poder creer en Dios y confiar en Él, necesita, hermanos, de hacerse una imagen de Él. Por eso, hermanos, es que la idolatría ha venido a existir. Pero cuando nosotros vamos a la Escritura, entendemos que Dios es espíritu. La Biblia dice que Dios es espíritu. Y un espíritu, según la enseñanza de Jesús, en Lucas 24, no tiene carne ni huesos. Así que si Dios es espíritu, entonces Dios no tiene una figura física como la tenemos nosotros. ¿A qué podemos comparar a Dios?, dijo el salmista. ¿Cómo podríamos hacernos una imagen de Dios si Dios es espíritu? Así que, siendo Dios un espíritu, nosotros no le podemos ver. Sin embargo, hermanos, Dios se ha encargado de revelarnos lo que Él es, para que podamos creer en Él. Es por eso, hermanos, que la base de la relación de Dios o de las personas con Dios es la fe. Por eso la primer gran enseñanza de Hebreos 11 es que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él, ¿qué tiene que hacer? Creer que Él existe, creer que le hay. Esa es la primera parte. Ahora, piensen esto. La Biblia nos dice que hay dos maneras como Dios se ha revelado al hombre. Vaya por un momento al libro de los Salmos, al capítulo 19. El libro de los Salmos, capítulo 19, especialmente los primeros versículos, encontramos del verso 1 al verso 6 que hay una revelación natural que es conocida también como la revelación general de lo que Dios es. En el verso 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para recorrer el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Esto, hermanos, es la revelación natural de Dios. Aunque a Dios no le podemos ver porque es espíritu, sin embargo podemos creer que Él existe por medio de su revelación general, es decir, por medio de la revelación de Él a través de las cosas creadas. ¿Puede usted imaginar a David siendo un pastor de ovejas, estando en medio de la noche oscura, en el campo? Está tal vez recostado sobre alguna piedra, cuidando de sus ovejas, pero al mismo tiempo que cuidaba de sus ovejas, él podía contemplar la magnitud del universo, podía contemplar, hermanos, un cielo estrellado, podía contemplar la luna, podía contemplar, hermanos, toda la bóveda celeste, con todas las estrellas que hay ahí. ¿Ha estado alguna vez en un lugar fuera de la ciudad de noche donde no hay luz y el cielo está completamente despejado? ¿Ha podido contemplar lo maravilloso que se ve el cielo en ese momento? ¿Ha podido contemplar la majestad de las estrellas? Bueno, eso es lo que David contemplaba en una noche donde estaba desarrollando su labor como pastor. Y en medio de esa noche, él es que entonces escribió y dijo: los cielos cuentan la gloria de Dios. David, hermanos, veía en ese momento la gloria de Dios manifestada a través del universo que Dios había creado. El firmamento, dice, anuncia la obra de sus manos. David no estaba maravillado tanto
por lo maravilloso que podía ver en el cielo, como si por las manos que habían creado ese cielo. El punto de David es que dice, el firmamento anuncia lo que tú eres capaz de hacer, hasta dónde es tu grandeza. Si el cielo nos impresiona, si el conocer, hermanos, las maravillas del universo nos impresiona, ¿cuánto más no nos debe impresionar Dios mismo? Porque Dios es el creador de ese universo. Ahora tenemos la oportunidad de conocer tantas cosas sobre el universo como nunca. Podemos contemplar la maravilla de ese universo, la exactitud de ese universo, el funcionamiento exacto de ese universo. Cómo, hermanos, podemos tener la Tierra en medio de un sistema solar que le permite tener años exactos de 365 días y 366 cada año bisiesto, días completos de 24 horas, no hay un día de 36 horas, siempre es de 24 horas. ¿Por qué hay tanta exactitud en el universo? Porque es la obra de las manos de Dios lo que creó ese universo. Y eso es lo que David quiere enfatizar aquí. Cuando dice, los cielos cuentan, en otras palabras está diciendo, lo que vemos en el cielo nos habla de la gloria que Dios tiene. Lo que vemos en el firmamento nos habla de las manos de ese creador que creó esto que ahora nosotros podemos ver. El cielo cuenta la gloria de Dios. Un día, dice, emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. David estaba hablando aquí, hermano, de la exactitud, como los días y las noches transcurrían uno tras otro. Y lo que David podía contemplar en esto era la sabiduría tremenda de Dios al haber creado este universo tan perfecto. Luego dijo, no hay lenguaje, no hay palabras, no hay voz que se escuche. Pero luego dice en el 4, pero por toda la tierra sale su voz. David contemplaba en la maravilla de la creación de Dios, la voz misma de Dios, hablando de Él como el creador de todo. Mira a tu alrededor, pero no mires a tus vecinos. Mira a tu alrededor, pero no mires esta selva de pavimento que tenemos. Mira alrededor, pero no mires el montón de casas que tenemos. Mira al cielo. Mira las maravillosas montañas que tenemos a nuestro alrededor. Dile a Josué que te invite a dormir a su casa un día y levántate de mañana y mira cómo se ve el Cerro de la Silla desde su casa. Y mira cómo sin palabras Dios mismo te está diciendo que Él existe a través de las maravillas que Dios ha creado. Eso es lo que estaba diciendo David aquí. No hay lenguaje, hermano. No hay palabras, hermano. Pero por toda la tierra sale su voz, que declara la sabiduría y el poder creativo de Él. Y hasta el extremo del mundo, dice, sus palabras. En ellas puso tabernáculo para el sol, y como un esposo que sale de su tálamo. ¿A qué se refería esto? David, hermanos, estaba imaginando el momento cuando el esposo, después de la noche nupcial, salía, hermanos, orgulloso de su casa, después, hermanos, de haber disfrutado de las mieles del matrimonio. Así él se imaginaba al sol cuando lo veía salir esplendoroso cada mañana. Sale como el esposo que sale de su tálamo y se alegra cual gigante para recorrer el camino. Es decir, David veía al sol saliendo y recorriendo todo el día, hermanos, desde un extremo del horizonte hasta el otro extremo, desde el oriente hasta el poniente, viendo o ejerciendo todo su poder sobre la tierra. Desde un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Bueno, David veía en esto
la existencia de Dios. Por eso es que el escritor a los Hebreos dice que la primer cosa que tenemos que aprender sobre la fe es que sin fe es imposible agradar a Dios. Y es imposible agradar a Dios porque el que se acerca a Dios necesita creer que realmente Él es, que realmente Él existe. Hay una revelación general de Dios en la creación. Pero quiero decirle que Dios además no solamente se ha revelado por medio de la creación al mundo, sino que Dios desde el principio de la humanidad se ha revelado a través de su palabra. Siempre, desde el primer momento en que Dios creó a Adán y a Eva, desde entonces Dios ha revelado su palabra al hombre. Desde entonces. Es por eso que entonces David dice aquí mismo en el Salmo 19, en el verso 17 y hasta el 10, habla ahora de la revelación específica de Dios a través de su palabra. Del 1 al 6 es la revelación general de Dios a través de la creación. Del verso 7 al 10 es la revelación específica de Dios a través de su palabra. Por eso luego dice en el 7, la ley de Jehová es perfecta. El testimonio de Jehová es fiel. Los mandamientos de Jehová son rectos. El precepto de Jehová es puro. El temor de Jehová es limpio. Los juicios de Jehová son verdad. Todos estos términos es la manera como David está describiendo la revelación de la palabra de Dios al hombre. Cuando el hombre y la mujer fueron creados en el jardín del Edén, la palabra de Dios vino a ellos y les dijo: de todo árbol del huerto podéis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Esta fue la palabra de Dios, y en esa palabra había mandamientos específicos que cumplir. El mandamiento era que de todo árbol del huerto podían comer. El otro mandamiento era que de un árbol específicamente no podían comer. Y había también una penalidad por desobedecer el mandamiento de Dios. El día que de él comieres, ciertamente morirás. No era una revelación escrita, pero era una revelación de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, cuando nos acercamos a Dios, debemos de creer que Él es. Y debemos de creer que Él existe, no solo a través de la revelación natural, sino también a través de la revelación de su palabra. Porque es a través de la revelación de su palabra la única forma mediante la cual las personas podemos conocer qué pide Dios de nosotros. Los cielos cuentan la gloria de Dios. A través de la revelación natural podemos conocer solamente que Dios existe. Podemos conocer solamente la grandeza de Dios, su poder de Dios. Pero no podemos conocer a través de la revelación natural lo que Él pide de nosotros. Adán y Eva, estoy seguro que disfrutaron las maravillas de aquel jardín del Edén, donde no faltaba nada. Y esto les hablaba del maravilloso poder creativo de Dios. Pero no podían conocer lo que Dios quería de ellos hasta que Dios les dijo lo que ellos deberían de hacer. Así que cuando nos acercamos a Dios, si queremos conocer qué Él quiere de nosotros, tenemos que ir aquí. Tenemos que ir a su palabra. Desde el principio Dios ha revelado su verdad a través de la palabra. Mire por un momento lo que dice Romanos capítulo 1. En Romanos capítulo 1 habla precisamente de ese intento de Dios de revelar su voluntad a través de su palabra y del intento del hombre por suprimir su palabra. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 1 verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y nota esta frase, que detienen con injusticia la verdad. Los hombres desde el principio han detenido con injusticia la verdad. ¿Cuál verdad es esta? La verdad revelada de la palabra de Dios.
La palabra detener en el idioma original significa evitar que surja. Es como cuando algo quiere salir y nosotros lo aplanamos para que no salga, lo tapamos, lo suprimimos. La palabra más correcta sería que suprimen con injusticia la verdad de Dios. Esto es lo que el hombre ha hecho y esto es lo que ha evitado que el hombre pueda conocer lo que Dios quiere de ellos. Por eso muchas personas viven en el error, aún creyéndose o siendo religiosos, porque no han considerado lo que la palabra de Dios dice. Han querido vivir bajo sus propias condiciones, bajo sus propias reglas. Por eso dice luego en el 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Dios a través de su palabra ha manifestado siempre su voluntad al hombre, pero ellos han detenido con injusticia la verdad. Así que la primera gran enseñanza de Hebreos 11 es que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay. Hay dos maneras en las que tú puedes creer en Dios. La primera es la revelación natural, pero esa no te va a decir lo que Dios quiere de ti. Y la otra es su revelación específica a través de su palabra, la que nos dice exactamente qué es lo que Dios demanda de nosotros. Pero además también, no solamente hay que creer que Dios es, también hay que creer que Dios es galardonador de los que le buscan. Es decir, que Dios tiene la capacidad de poder recompensar a aquel que le busca. De hecho, la frase "a los que le buscan" es una frase que en el idioma original es un hebraísmo y que significa aquellos que le adoran. En otras palabras, lo que Hebreos 11:6 está diciendo es que Dios es galardonador de aquellos que le adoran. Dios no va a recompensar a aquellos que no le adoren. Dios no va a recompensar a aquellos que no se acercan a Él con la idea de ofrecerle honra y gloria a Él. Muchas personas se acercan a Dios, pero no con la idea de adorarle a Él, no con la idea de magnificarle a Él, sino solamente con la idea de obtener algún beneficio de Él. Por eso es que muchas personas se acercan a Dios solamente cuando están enfermas, o solamente cuando están en medio de alguna necesidad tremenda. No digo que sea malo eso. Lo que digo es que si solamente eso es lo que está motivando a la persona, cuando ellos estén mejor en su salud, cuando su problema se haya solucionado, se olvidarán de Dios. Porque no es el deseo de adorar a Dios lo que está atrayendo a la persona. La fe verdadera, hermanos, es la que busca adorar a Dios. La fe entonces de Hebreos 11 es, hermanos, aquella que se necesita para agradar a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Esta es, hermanos, la primera gran verdad. Hay mucho más que pudiéramos decir sobre eso, pero vamos a detenernos ahí. Veamos ahora la segunda gran verdad que enseña Hebreos 11. Hebreos 11 además enseña que la fe que agrada a Dios es la que se muestra a través de las obras. Esa es la gran enseñanza de Hebreos 11. Los héroes de la fe de Hebreos 11, todos sin excepción los que son mencionados aquí, no solamente creyeron en Dios, sino también hicieron algo en favor de Dios. No solamente creyeron a Dios, sino también obedecieron la palabra de Dios. Muchas personas creemos en Dios, pero no todas las personas realmente tienen la fe obediente que Dios demanda y que se enseña aquí en Hebreos 11. No hay, hermanos, un pasaje en la Biblia que hable acerca de que por medio de la fe solamente una persona puede agradar a Dios. La única mención que se hace de la fe sola es en Santiago capítulo 2, y es cuando se dice que la fe sola no sirve de nada delante de Dios. Así que la gran enseñanza, la segunda gran enseñanza de Hebreos 11 respecto a la fe, es que la fe que realmente agrada a Dios
es la que se muestra a través de las obras. Mire, por ejemplo, lo que Hebreos 11 dice sobre Noé. Hebreos capítulo 11 y verso 7. En Hebreos 11:7 dice la Escritura: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Esto fue, hermanos, lo que Dios le dijo a Noé que pasaría, que vendría un diluvio para raer de sobre la faz de la tierra a toda la humanidad que se había corrompido en extremo en pecado. Bueno, Noé le creyó a Dios cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían. Pero solamente le creyó a Dios y no hizo nada. No, dice que lo que Noé hizo fue que con temor preparó. Fíjate en esa frase: con temor preparó. ¿Qué preparó? El arca en que su casa se salvase. Así que Noé creyó que vendría un diluvio. Y fíjate cómo el escritor de los Hebreos dice que creyó lo que aún no se veía. Creyó lo que aún no se veía. Nadie había visto llover antes del diluvio, según lo que dice Génesis capítulo 2. Sino hasta que vino el diluvio, es entonces que las personas pudieron ver agua cayendo del cielo. Noé jamás había visto un diluvio, pero Noé creyó aún sin haber visto eso. Pero más aún, dice que con temor preparó el arca. Y por esa fe que creyó lo que no se veía, por esa fe obediente mediante la cual preparó el arca, entonces dice Noé condenó al mundo. Pero más aún, por esa fe es entonces que fue justificado. Y eso es lo más importante, que la fe que justificó a Noé fue la fe primero que le permitió creerle a Dios lo que le dijo de que vendría un diluvio, y la fe que le hizo hacer el arca para esperar ese diluvio. Así que la fe que a Dios le agrada, la fe que puede justificar a las personas, es la fe que se demuestra por medio de obedecer lo que Dios dice. Ahora mira Abraham, Hebreos capítulo 11, verso 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Así como Noé creyó aquello que nunca había visto, así también Abraham le creyó a Dios que había un lugar especial para él, sin saber a dónde iba. Así obedeció Abraham a Dios. Así que ahora mira también, no solamente el verso 8, mira también el verso 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Esto habla del momento cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Así que cuando Dios llamó a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela, Abraham le creyó a Dios y obedeció, saliendo a ese lugar, pero sin saber a dónde iba. Fíjate cómo dice que salió, y cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, Abraham le creyó a Dios, y dice la Escritura que ofreció a Isaac. Lo ofreció en el sentido figurado, porque estaba dispuesto a sacrificarlo. Inclusive estuvo a punto de clavar el puñal en su cuello para ofrecer su sangre en sacrificio a Dios, porque le creyó fielmente a Dios, y Dios pudo comprobar a través de esto que realmente Abraham creía en él. Así que la fe que agrada a Dios es la fe que se demuestra a través de las obras. Moisés hizo lo mismo. Vea ahora el verso 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Fíjese cómo Noé preparó el arca, Abraham salió, Abraham ofreció, Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón.
Moisés le creyó a Dios que debía de ir y liberar al pueblo de Israel, y fue y lo hizo, rehusando inclusive a ser el príncipe de Egipto, a ser tal vez el rey de Egipto en un momento dado, siendo hijo de la hija de Faraón. Rehusó todo esto, con tal, hermanos, de participar de los sufrimientos que el pueblo de Dios tenía, y que tendría producto de ser liberados de la esclavitud egipcia. Así que cada uno de estos ejemplos de fe que podemos encontrar en Hebreos 11, ninguno habla de la fe solamente, sino habla de la fe que se demuestra a través de las obras. Un estudio, hermanos, completo de Santiago capítulo 2, desde el verso 14 hasta el 26, confirma plenamente lo que Hebreos 11 dice acerca de la fe obediente. Por ejemplo, en el verso 14 de Santiago 2, dice que la fe que no tiene obras no puede salvar. En el verso 18 y en el verso 26 de Santiago 2, dice que la fe sin obra está muerta en sí misma. Así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe si no tiene obras está muerta en sí misma, verso 26. En el verso 19 dice que la fe sin obras es la fe que pertenece a los demonios. En el verso 22 dice que la fe de Abraham actuó juntamente con sus obras para ser justificado. En el verso 24 dice que el hombre es justificado por las obras y por la fe. Y en el verso 25 dice que también Rahab fue justificada por las obras cuando escondió a aquellos hombres del pueblo de Dios. Así que la fe que le agrada a Dios, según Santiago capítulo 2 y verso 18, es la fe que se demuestra a través de las obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y eso es lo que está pasando en Hebreos 11. Ahora, la última gran enseñanza de Hebreos 11 que quiero ver ahora, muy rápido, es que no solamente sin fe es imposible agradar a Dios, y que la fe que agrada a Dios es la que demuestra a través de las obras, sino también Hebreos 11 nos enseña que la fe que permanece, esa es la fe que es recompensada. Es decir, aquellos que permanecen en la fe son los que realmente van a poder ser recompensados hasta el final. Dios no espera de nosotros que tengamos una fe temporal. No espera de nosotros que tengamos fe ahora y mañana no. Dios quiere más bien que tengamos una fe que permanezca hasta que muéramos. En Hebreos capítulo 11 y verso 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos. La frase conforme a la fe implica dos cosas. La primera es que murieron en la fe, es decir, cumpliendo los mandamientos, los requisitos, los preceptos de esa fe que tenían en Dios o los preceptos de Dios. Pero el otro significado es que murieron permaneciendo, siendo fieles a la fe. No dejaron de creer en Dios. No dejaron de confiar en sus promesas. ¿Cuántas personas conoce usted que una vez vinieron a este lugar, se metieron en esa pila bautismal, decidieron seguir al Señor por el resto de sus vidas, pero no lo hicieron? Quedaron truncos en su carrera como cristianos. No terminaron la carrera. Ellos tal vez van a morir y no van a morir conforme a la fe. Van a perder realmente lo que ganaron un día. Por eso dice aquí, hermanos, que todos estos murieron conforme a la fe. Significa que se mantuvieron firmes en su confianza en Dios. Perseveraron en su fe en Dios. Perseveraron confiando en las promesas que Dios les había hecho. Fueron fieles a Dios hasta la muerte. Fieles a los preceptos establecidos por Dios. En Apocalipsis capítulo 2 y verso 10... el escritor sagrado dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Lo que la escritura está diciendo es que solamente si permanecemos en la fe hasta la muerte es como podemos tener realmente la recompensa.
Y eso es lo que está enseñando Hebreos 11. La fe que permanece, esa es la que realmente será recompensada. Conforme a la fe murieron todos estos. Luego dice la demás parte del versículo, sin haber recibido lo prometido. Es decir, tuvieron una visión correcta de la fe. La fe en las promesas de Dios no incluye que vamos a ser recompensados mientras estemos en este mundo, sino más bien la recompensa que Dios ofrece es después de que dejemos este mundo. Es una recompensa que está en la eternidad, porque es una recompensa de una herencia celestial. Esa es la recompensa que Dios nos ofrece. Ellos tenían una visión correcta de la fe. Sabían, hermanos, que no recibirían lo prometido en este mundo. Por eso dice que lo miraban desde lejos. Es decir, veían al final de sus días la recompensa. Tenían la esperanza de que al final de sus días es entonces que recibirían esa recompensa. Dice además que murieron creyéndolo, es decir, murieron confiando plenamente en el cumplimiento de cada promesa que se les había hecho. Dice además que murieron saludándolo, es decir, esto implica que había un anhelo de alcanzar aquella meta. Y además dice que murieron confesando que su destino final no estaba en este mundo. Pero luego dice en el verso 16, ¿por qué? Porque anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ellos anhelaban un lugar mejor, y ellos creían en la existencia de ese lugar mejor. Hermanos, ese lugar celestial en el cual ellos creían, es el que Dios ha preparado. Dios les ha preparado una ciudad. Estas son las moradas eternas de las cuales el Señor preparó para nosotros en el momento que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Es el lugar donde es la morada de Dios, según Juan 14, 1 al 3. Y es el lugar donde el Señor quiere que nosotros estemos. Dios les ha hecho esto simple y sencillamente porque conforme a la fe murieron. ¿Te fijas en eso? Así que la fe que permanece, esa es la fe que va a ser recompensada. En conclusión, hermanos, la fe es indispensable para poder agradar a Dios. Hebreos 11:6 lo dice, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe que se demuestra a través de las obras, esa es la fe que verdaderamente agrada a Dios. Y solo la fe que permanece será un día recompensada. Quiero hacerle esta pregunta. ¿Cree usted en Dios? ¿Cree usted realmente en Dios? Si usted cree en Dios, eso es bueno, pero no es lo suficiente. No es lo suficiente. Usted necesita el tipo de fe que le agrada a Dios. Y el tipo de fe que le agrada a Dios es la que se demuestra por medio de las obras. Mi estimado oyente, toda la fe que usted pueda tener, especialmente usted que no es cristiano, toda la confianza que usted pueda tener en las promesas del Señor, toda la fe que usted pueda sentir que tiene en Dios, realmente no sirve de nada mientras usted no obedezca el Evangelio. Porque al obedecer el Evangelio en el bautismo, esa es la primer obra que demuestra que usted cree en Dios. La fe que agrada a Dios es la que se demuestra por medio de las obras. La primera obra que demuestra que usted cree a Dios es que usted sea bautizado para el perdón de sus pecados. Y de ahí para adelante, entonces debe de permanecer en una constante obediencia al Evangelio. Pero también debe de permanecer fiel hasta la muerte, porque hasta la muerte es entonces que realmente la fe que agrada a Dios será realmente recompensada. Por eso quiero dirigirme ahora, para terminar, mientras nos ponemos de pie para cantar el himno de invitación, quiero dirigirme a usted que no es cristiano y hacerle una invitación en esta tarde, en esta mañana, para que venga este día y obedezca el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo,
siendo bautizado para el perdón de sus pecados, y así de esa manera poder realmente tener ese tipo de fe que le agrada a Dios. Y si usted es cristiano y no ha permanecido en el camino del Señor, usted no tiene esa fe que le agrada a Dios, porque no está teniendo las obras que a Dios le agradan. Así que si no lo ha hecho, ahora es el tiempo que haga un alto en su vida para que continúe en esa fe obediente hasta la muerte, para que conforme a la fe pueda ser un día encontrado por el Señor. Dios les bendiga.